Cristi, la frase 2020-2021. Que decía Estefaní que si querés dejar de presentar al inicio, así podemos ver bien a Marcela y verte bien a vos y después comenzar, genial. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto nuevamente para la doctora Valentina Erice y para mí, Marcela Andino, directoras de este ciclo de charlas, volvernos a encontrar. Ustedes saben que este ciclo de charlas que venimos llevando hace ya un tiempo adelante están organizadas por el Instituto de Agua y Ambiente y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, con el aval institucional del Departamento General de Irrigación y de Arcamnet. En esta oportunidad, el tema que nos convoca es un tema muy interesante. Los hemos invitado a que durante un espacio que no va a ser mayor a 1 hora, podamos pensar y debatir y reflexionar sobre el rol de las mujeres en las ciencias vinculadas con el agua. A nivel general, se estima que el 30% de las investigadoras son mujeres. En Argentina, las mujeres dedicadas a la investigación hemos ido ganando muchos espacios. Allá por el año 2015 se estima que aproximadamente el 52% de las investigadoras eran mujeres. Eso se puede ver en lo que es todo el desarrollo científico de, por ejemplo, el CONICET. El mayor porcentaje de investigadores las encontramos en las ciencias, mujeres las encontramos en las ciencias exactas y ciencias naturales, como también mucha presencia en las ciencias biológicas y de la salud. Ahora bien, nosotros hemos elegido este tema porque consideramos que el conocimiento científico que se pretende objetivo, en realidad tiene siempre un fuerte sesgo de género, porque la definición de los problemas a investigar, los datos, las metodologías a partir de las cuales se va a construir el conocimiento científico necesariamente están marcados por sesgos de género. Si bien, como decía, el mayor, diríamos, la mitad más uno de los investigadores en la Argentina son mujeres, hay también otra realidad, que solo el 22% de los puestos directivos de los organismos de ciencia y tecnología están ocupados por mujeres. Y a su vez hay áreas del conocimiento, como son las ingenierías, las ciencias más tecnológicas, donde cuesta quizás ver o las mujeres están subrepresentadas o poco visibilizadas. Entonces, para nosotros es muy importante plantear esta temática, porque lo que creemos que es fundamental para las generaciones venideras, las generaciones futuras, es que justamente encuentren en las mujeres que se dedican a la ciencia los referentes a seguir. Hay muchos ejemplos de mujeres invisibilizadas para la ciencia. Por eso es importante dar estos espacios donde se pueda visibilizar mujeres como en Argentina, Alicia Dinkelstein, que es una investigadora que ayudó a comprender el comportamiento de las moléculas a escala microscópica, o en otras partes del mundo, como mujeres dedicadas a la astrofísica, la francesa Françoise Combens, que fue galardonada por la región europea por toda su carrera dedicada al descubrimiento de los misterios de la formación de las galaxias y el papel de los agujeros negros. Para la región de África y de los estados árabes, la química Catherine Niglia, de la Universidad de Johannesburgo, fue premiada por el desarrollo de la nanotecnología para la depuración de las aguas contaminadas. Es decir, que tenemos muchos ejemplos de mujeres que dedican sus investigaciones
en materias tan importantes como son el agua y el género. Y justamente hoy nos acompaña Stephanie Wetzler, que Stephanie es doctora en sociología. En la actualidad se desempeña desde hace muy poquitos días como profesora asociada en género y equidad y en la agricultura y en iniciativas para la educación en la Universidad de Pensilvania. Está recientemente, bueno, estrenando ese cargo. Hasta mayo del 2021 fue profesora asociada e investigadora en la Universidad de Arizona. Bueno, el currículum de Stephanie es súper extenso, ha realizado numerosas investigaciones, ha realizado su postdoc, ha sido galardonado con premios por investigar la perspectiva de las mujeres en la geografía. Es autora de numerosas publicaciones, libros, capítulos de libros y revistas especializadas sobre género, por ejemplo, algunos de ellos sobre género y manejo de agua y de tierra en comunidades rurales de México. Es un placer para nosotros compartir esta tarde de agua, mujeres y ciencia con Stephanie. Stephanie, te dejo la palabra. Muchas gracias pues estoy muy feliz de estar con ustedes hoy de Pensilvania en los Estados Unidos y pues voy a hablar un poco sobre la trayectoria de mi carrera en estudiando el tema de agua y género. Y pues soy una socióloga, entonces mi punto de vista siempre es desde una perspectiva de las ciencias sociales, pero siempre trabajo con gente que embarca otras perspectivas, y también trabajo con gente que trabajan en universidades, pero también con las ONG, también en departamentos gubernamentales y también con organizaciones más como comunitarias. Entonces, voy a describir un poco cómo inicié mi carrera en el tema del agua y género. Y pues hice mis estudios de campo para mi doctorado en sociología en la parte central de México, en el estado de Guanajuato. Y encontré que hubo muy poco escrito sobre agua y género. Y pues empecé a estudiar la cuestión de género, pero en términos de quién estaba cediendo agua para el riego y quién no. En comunidades, una que estaba a la cabeza de un canal de riego, una que estaba en medio y otra comunidad que estaba al final en la cola del canal. Entonces, encontré cosas muy interesantes sobre el acceso de las mujeres a ese agua para el riego. Como es el caso en otras partes de Latinoamérica, hay una tasa muy alta de migración de Guanajuato más que todo a los Estados Unidos. Entonces, muchas mujeres se quedaron a cargo de la agricultura. Entonces, para ellas era muy importante acceder al riego para esa agricultura en esa región semiárida. Entonces, como hubo tan poco sobre el agua y el género, decidí con una socióloga que no estudió la cuestión de agua antes, pero ella se interesó en ese tema porque estudió género y desarrollo rural. Entonces nos pusimos a preparar y coordinar un libro junto con otros estudiantes de ella
y entonces coordiné ese libro con esa socióloga Emma Zapata Martello, y fue un libro que juntó todos los estudios de las estudiantes y también mi estudio sobre el riego y las mujeres en comunidades rurales de México. Continué con el tema de riego en mujeres. Después en la India, pues financiado por el mismo instituto. En Guanajuato, en México, mis estudios de campo para mi doctorado fueron financiados por un instituto internacional del manejo de agua. Y pues recibí un postdoc para estudiar género y riego en la India después con ese mismo instituto. Y apareció un tema en Guanajuato, México, que era muy interesante para mí, el uso de las aguas negras de una ciudad para el riego de agricultura. Y ese fue una estrategia de la comunidad a la cola del canal en Guanajuato, porque no recibieron casi nada de agua en el canal. Fue usado más arriba y entonces los que se quedaron sin agua al final del canal. Entonces, ¿qué agua utilizaron? Pues utilizaron las aguas negras de la ciudad para regar sus cosechas. Entonces, en la India continué con ese tema y dirigí un documental sobre la vida de la gente que dependía de ese agua, que son aguas negras, de una ciudad mucho más grande que Irapuato, Guanajuato, que era Hyderabad. Y hubo un río y dejaron salir las aguas negras a ese río en Hyderabad y con ese agua regaron sus cosechas en la parte urbana, o sea, con la agricultura urbana y periurbana y rural. Entonces, y estudié la cuestión otra vez de género, de cómo pues accedieron al agua para el riego y también a tierra para la agricultura, las mujeres y los hombres, y también estudié la parte sobre la casta y la clase social. Entonces, pues fue interesante porque con el Instituto Internacional del Manejo de la Irrigación o del agua, IMI, pues yo me sentí a veces muy sola porque nadie en la India estaba estudiando la cuestión de género, nadie en pues en Guanajuato del instituto estaba estudiando la cuestión del agua. Entonces, y género. ¿Hay sonido de alguien? Ok. Ahora no. Entonces, pero pensé que era muy importante continuar a desarrollar el conocimiento sobre el agua y el género, porque no hubo mucho en la India tampoco sobre el uso del agua para la agricultura de parte de las mujeres. Y entonces, en la India también escribí varios artículos concentrándome en ese tema del género y la agricultura urbana y el género y el agua. Y también ese documental
dio voz a las mujeres de los retos que encontraron al usar ese agua muy importante para ellas, pero fue muy contaminada también. En 2006 empecé un nuevo cargo en la Universidad de Arizona, que queda 1 hora nada más de la frontera con México. Entonces cambié mi enfoque a estudiar la frontera con los Estados Unidos y la parte noroeste de México en vez de la parte central donde estaba ubicada antes. Y empecé a combinar un estudio sobre el agua con un estudio sobre el cambio climático, porque pues me di cuenta de que más y más pues el monto de agua disponible para el riego fue impactado por el cambio climático. Entonces, hice estudios por varios años. Primero en una, una comunidad rural que quedó nada más 3 horas de mi casa en Arizona, que era San Ignacio, Sonora. Y allí tuvieron muchos, como los tienen ustedes, mucha producción de fruta. Entonces, pero esa producción fue impactada por el cambio climático. Hubo más tormentas con hielo, por ejemplo, que destruyó la fruta y los olivos también. Y también hubo mucha sequía que impactó también esa producción. Entonces, estudié cómo asedió las mujeres a agua y, por ejemplo, a veces regaron sus patios, si tuvieron fruta y olivos en sus patios, en sus huertas familiares, las regaron con agua de su máquina de lavar. Entonces, con aguas negras y también con pues agua de la cocina. Entonces, y hubo una sequía allá, pero también los niveles en la sequía fueron afectadas por las minas y el uso del agua para las minas y también del cambio climático. Recibí una beca del Fulbright en 2010 y eso me dejó concentrarme más a profundidad en el estudio en San Ignacio y también empecé estudios en otra comunidad también en Sonora. Y pues voy a explicar un poco como mi rol en la Universidad de Arizona. Al inicio solo recibí, aunque estaba haciendo investigaciones por muchos años antes, recibí nada más un puesto por 1 año y luego un puesto por 3 años, pero solo como investigadora, pues no permanente. Entonces, duró mucho tiempo hasta que recibí un puesto pues más permanente y luego un puesto que me dejó tener como un plazo académico. Entonces, yo creo que era porque estudié cuestiones que la mayoría de la gente, de los académicos, no consideraron como importante, que era el género y los recursos naturales
como el agua, ¿no? y la agricultura, pero de pequeña escala. Entonces, fue un honor enorme cuando recibí esa beca porque fue como un reconocimiento, ¿no? de la importancia de estudiar esas cuestiones de agua y género. Pero eso fue algo extra institucional, no como dentro de mi propia universidad. Y también presenté mi trabajo en una cumbre de reunión internacional en la Ciudad de México y sobre género y cambio climático y el agua. Y pues yo fui la primera en México en realidad de estudiar el cambio climático y el impacto para las mujeres y el agua. Pero siempre trataba de capacitar a estudiantes especialmente las de México para empezar a estudiar ese tema. Entonces, estudié también en otra comunidad los efectos para una comunidad ribereña del cambio climático y especialmente los problemas en acceder a suficiente agua para la producción lechera y de carne y queso. Y entiendo que ustedes también tienen ¿no? comunidades que se dedican a esas actividades y pues eran comunidades rancheras y la producción de queso en esas comunidades fueron hechas por mujeres y pues como todos sabemos hay una bacteria, ¿no? que ayuda a crear el queso, ¿no? Pero esa bacteria puede ser afectada por los cambios de temperatura, puede morirse. Es interesante, ¿no? Y entonces, pues las mujeres entonces lo que hicieron, porque con esa variabilidad de temperatura por el cambio climático, pues murieron más y más frecuentemente sus bacterias necesarias para producir ese queso. Entonces empezaron a compartir sus bacterias con pues sus suegras, con otras familiares, ¿no? Y también agregaron ácido cítrico a su queso. Y también calentaron sus cocinas durante sus talleres donde producieron el queso durante el invierno y también trataron de no producir el queso cuando hizo mucha calor. También cambiaron, pues, pero eso fue los hombres más que todo, que cambiaron las razas o sus variedades de vacas para los que soportan más el calor, porque ya estaba haciendo mucho más calor. Y también trataron de dar más alimentos a las vacas porque estaban muriéndose las plantas silvestres que comieron antes. Estaban muriéndose por la sequía. Y entonces estudié todo eso y también tuvimos, fue un proyecto con otras partes, otros temas también incluidos. Entonces, mis colegas y yo tuvimos reuniones con autoridades municipales, estatales. Y algo que quisieron las mujeres fueron paneles solares para poder obtener luz más barato para sus congeladores.
y almacenaron su queso en los congeladores porque ya con el calor necesitaban congelar su queso y luego llevarlos a los mercados municipales. Entonces hicieron esos paneles solares. También me di cuenta de que hubo muy poco escrito sobre cómo estaba cambiando el acceso al agua, el cambio medioambiental global y el impacto para las mujeres de ese cambio, ¿no? Medioambiental. Entonces, estaba capacitando a una mujer, a estudiante en agua y el cambio global. Entonces, medioambiental. Entonces, ella se juntó conmigo para coordinar un libro que se llamaba Una ecología política de mujeres, agua y cambio medioambiental global. Y eso fue un libro que trató de ver ese tema de una perspectiva multidisciplinaria y también multipaís, en ese sentido, muy global, en el sentido de que hubo pues estudios de casos sobre Asia del Sur, también África, de muchas partes de Latinoamérica, de Brasil, por ejemplo, de México, de otras partes. Entonces, fue también algo que era también, también hubo mujeres ya avanzadas de edad hasta jóvenes estudiantes. Entonces, eso fue como una también manera de difundir un poco el conocimiento sobre mujeres y agua al público que leyó el inglés, porque anteriormente el libro sobre Guanajuato y otras partes sobre México era en español. En el 2014 hasta el 2015 empecé a tomar la perspectiva de los jóvenes más en serio, porque estaba pensando que quién es el futuro, son los jóvenes, ¿no? Y ellos son los que tienen que enfrentar este reto del cambio medioambiental global. Y como mamá también me preocupo mucho sobre el futuro de la planeta. Entonces, empecé a estudiar los jóvenes y sus planes para el futuro bajo esa realidad del cambio medioambiental. Entonces, colaboré con una estudiante mía doctoral de Sonora. Ella viene del capital de Sonora, México, y ella también se interesó mucho en el tema. Ella pues antes trabajó en una escuela, entonces ella tenía mucho afín con jóvenes. Entonces, pues también incorporamos una perspectiva de género, porque las mujeres pues sabían que tenían muchas menos posibilidades en esa comunidad rural que los hombres, que los niños. Entonces, porque ellos tuvieron más posibilidades dentro de la agricultura y para ganar la vida, pero las mujeres no tanto. Entonces, la tasa de migración femenina era mucho más alto que la tasa de migración masculina.
en esa comunidad y era cierto, aparte de la realidad sonorense, o sea, de todo el estado. Luego, pensando en el tema del cambio medioambiental, estaba pensando que pues cómo está siendo usado el agua, pues no está siendo usado donde nace, ¿no? Si es una sequía, ¿no? O si es agua, ¿no? Subterránea. Uno tiene que, para practicar la agricultura, uno tiene que mover el agua hasta la cosecha. Entonces, empecé a estudiar junto con mis temas anteriores de la agricultura y el agua y el género, empecé a agregar un estudio sobre la energía a mis investigaciones aplicadas. Entonces, estudié la energía solar, eólica y el agua para el riego y para la casa en Arizona, donde estaba viviendo, y junto con colegas mexicanas en Zacatecas, México, que es en la parte norte de México. Y encontramos muchos proyectos micro que estaban pues haciendo las mujeres en sus casas por medio de paneles solares, por ejemplo, o turbinas muy pequeñas, o para calentar agua, o para regar sus huertas familiares, o para correr abanicos para sus invernaderos, para sus huertas familiares. Entonces, escribimos eso en una revista y también tuvimos colaboraciones con grupos comunitarios y también con ONG, y también escribimos también unas sitios web para difundir vuestra información más. Y junto con una colega, dos colegas mexicanos, participé en un estudio sobre otra vez aguas negras, pero en ese caso fue una planta tratadora internacional que trata el agua tanto de Arizona como de Nogales, Sonora. Y es una ciudad que está son ciudades gemelas en la mera frontera con Arizona y con México. Y entonces estudiamos las percepciones sobre esa planta tratadora internacional, y fue financiado por NADBank, el Banco Norteamericano de Desarrollo. Y pues descubrimos que las mujeres se concentraron mucho más en la salud de sus familiares, de sus parientes, porque son las que cuidan a ellos. Entonces, y que encontraron que tras el tiempo con la planta tratadora que se mejoró mucho la salud de la gente que vivieron cerca a la planta tratadora, y las comunidades que tenían ahora su agua tratada. Y luego, junto con esa misma estudiante de doctoral que ahora es catedrática en el Colegio de Sonora, ella y yo estaba estudiando jóvenes, pero ahora cambiamos a estudiar las mujeres agua y las minas en Sonora.
Y fue un estudio pequeño, recibimos poco dinero, pero lo que pudimos hacer era encontrar pues, o crear más conocimiento, porque hay muy poco, sobre el papel de las mujeres en las minas. Y también pues las percepciones de ellas sobre las minas para sus comunidades. Y las minas en Sonora son grandes, son de cobre, por ejemplo, plomo, y también de, no plomo, digo de, pero requiere mucha agua. Entonces, plata también hay, pero en la región donde estuvimos era más que todo cobre. Entonces, pero para ellas era una fuente de trabajo, pero requería mucho de su tiempo y era difícil combinar ese trabajo con a sus papeles como madres o abuelas. Entonces, y también reconocieron que era peligroso porque hubo, por ejemplo, un accidente como 2 horas de ellas, donde hubo descarga de desechos de mina en un río, y eso destruyó los medios de sostén de muchas mujeres por varios años. Entonces, pero como hay muy poco trabajo para mujeres rurales, estaba considerada como una fuente de ingresos importantes para ellas. Y pues ese es el último estudio que voy a compartir. Fue hecho antes, pero justamente antes del COVID. Entonces, sí logramos tener un taller con estudiantes de bajos ingresos en un high school antes de la universidad, pues sobre la mitigación de inundaciones y la infraestructura verde, y crear un proyecto donde sembraron plantas silvestres y también árboles en su campus de su escuela, porque estaban encima de un cerro. Y de ahí, pues, cuando llovió, no hubo nada para capturar el agua, entonces escurrió abajo y causando inundaciones en sus comunidades, sus barrios pobres. Entonces, pues mi parte fue de como tener como una actividad donde los niños dibujaron un día cuando llovió en su barrio y cómo sintieron cuando llovió. Y hubo dibujos muy alarmantes con gente y perros muriéndose en las calles, que fueron como, parecieron como ríos cuando llovió fuerte durante el monzón, porque tienen como una época muy lluviosa, semejante a la India, cuando se juntan las lluvias dentro de un par de semanas, y son fuertes a veces esas lluvias. Fue una colaboración con escuelas allá en ese barrio de Sonora, y con pues también a colegas de las universidades en los 2 lados. Y también hubo una
estudiante de esa escuela que graduó y que era una estudiante universitaria ahora. Y como era un barrio pobre, para ellos ver que una estudiante egresada de su escuela pudiera o pudo alcanzar ese nivel de estudiante universitaria, era algo muy, le dio mucha esperanza a esos niños escolares. Y también ahora, hace unas semanas, por fin pudieron terminar el proyecto y sembrar los arbustos y las plantas y los árboles con la ayuda de la municipalidad. Entonces llegaron ellos con su maquinaria para ayudar y fue como una manera de mostrar a los escolares y también a los papás y a las autoridades municipales que es posible crear maneras naturales de frenar esa lluvia y de usar esa lluvia de una manera muy útil y de reducir el número de inundaciones también y también los efectos nocivos de las inundaciones. Ahora en la Universidad de Pennsylvania voy a trabajar con un grupo que suena que como si fuera creada para mí, porque por fin encontré un grupo que su enfoque es el género y la agricultura. Entonces, es un programa que también capacite a estudiantes en ese tema del género y agricultura. Y también toman en cuenta los recursos naturales como el agua y también la energía. Entonces, y también voy a trabajar en extensión, que es ayudando a agricultores tanto en los Estados Unidos como en otras partes del mundo trabajando siempre en colaboración con gente en muchas partes del mundo y también siempre trabajando con autoridades gubernamentales y también con las ONG. Pues muchas gracias a todos y si tienen preguntas, bienvenidos. Gracias. Bueno, Estefanía, muchísimas gracias. Nos has hablado de un montón de cosas interesantes y de muchos estudios que abarcan tanto la temática de la abundancia del agua y los problemas que eso trae como una inundación, como temáticas del problema de la escasez de agua y las sequías. También nos has hablado de estudios aplicados a mujeres de todas las edades. Me sorprendió y me gustó que se hablara no solamente de la juventud, que es tan importante, sino también que hablaras de las madres y las abuelas, que a veces colaboran tanto y no se tienen en cuenta cuando se hacen los estudios, así que muy, muy interesante. Nos ha hablado de las mujeres y el agua en la agricultura, en la minería, con el cambio climático, así que bueno, un panorama general al margen de tu propia experiencia como una mujer de la ciencia y de las dificultades que has ido teniendo hasta encontrar tu lugar para poder realizar la investigación y tener un financiamiento, etcétera, así que eso también es parte de mostrar la realidad que uno tiene cuando es una mujer y se dedica a la investigación de justamente el agua y el género. Así que nos resulta fantástico, para nosotros es un honor, nosotros también estamos empezando con esta investigación de agua y género y te agradecemos esta colaboración.
Acá te voy a leer una de las preguntas y si alguien quisiera hacerlo, veo que la pregunta la hizo Patricia López. Si querés abrir el micrófono y hacer la voz, no hay ningún problema, y también abrir la cámara, que para eso estamos. Sí, si te parece bien, Estefanía, ¿querés que dejemos de compartir pantalla? Sí. Ya. Bien, ahí estamos. Ahora sí, si quieren prender sus cámaras, bienvenidos sean. Y lo primero que te preguntan, Patricia, te veo, ¿querés hacer la pregunta vos? Sí, quería preguntarle, hola, muy buenas tardes a todas y todos. Quería preguntarte, Stephanie, en función de tu experiencia profesional, ¿qué medidas o políticas podrías sugerir para aumentar la participación de las mujeres en la gobernanza del agua en Latinoamérica? Sí, pues en Guanajuato, por ejemplo, escribí algo sobre la necesidad de anunciar las reuniones sobre el agua, sobre el riego, de una manera diferente para las mujeres. O sea que tuvieron que anunciar las reuniones en las plazas, en otros lugares. Ahora con los teléfonos celulares, a lo mejor hay otros modos de anunciar las reuniones, pero también era muy importante que las mujeres se sintieron que sus voces eran importantes, y entonces la hora de la reunión era muy importante, porque si era una hora donde tuvieron que dar a sus hijos a comer o a dormir, ¿no? Entonces no hubo posibilidad para juntarse con otros para esas reuniones. Entonces, esas perspectivas de las mujeres de Guanajuato me enseñó mucho sobre la necesidad de tomar su calendario en mente, no sus horarios en mente. Y también, pues... Muchas gracias, Stephanie. Sí, sí, y perdón, también, sí, otra cosa también relacionada a su pregunta es que muchas veces las mujeres sí tienen poder, pero es un poder pues no directo. Es decir que pues los hombres escuchan a sus esposas en la cocina o algo, ¿no? Y luego ellos son los que asisten a las reuniones, y a veces las ideas vinieron de las mujeres en sus familias, ¿no? Entonces, si habrá también una manera más informal para ¿no? colectar esa información que viene de las mujeres, por ejemplo, por medio de visitas a las cocinas de las mujeres, a las huertas familiares de las mujeres, a otros sitios de trabajo de las mujeres, a las escuelas donde van a dejar sus hijos, ¿no? Si las reuniones en sí no tienen que ser algo muy formal en una aula, ¿no? Un cuarto, pues en un centro, ¿no? Comunitario, la información o las perspectivas de las mujeres pueden ser coleccionadas, pero de una forma diferente, una forma más tal vez informal, pero y más diversa, ¿no? Con estrategias más diversas. Bien, y por último te quisiera preguntar, Stephanie, si estás familiarizada con los indicadores de agua y género del WAP de UNESCO. ¿Los qué?
los indicadores de agua y género Sí. de UNESCO WAP. Sí, sí, sí. Sí, no mucho, pero sí los he visto y para mí fue algo muy como bonito ver que por fin estaban coleccionando ese tipo de datos. A veces sí son buenos y a veces pues creo que hay como, porque muchas veces los datos son coleccionados de una manera tal vez no muy buenos y luego lo que sale es tal vez no muy confiable, pero creo que es un intento de llegar a tener más información sobre las mujeres y el agua. Entonces, pues en ese sentido es muy importante. Y sí, porque si no tenés datos, si no medís, es muy difícil cambiar realidades. Sí, sí. Muchas gracias, Stephanie. Bien, Stephanie. Esteban Miguel te consulta si en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos se aborda la temática de género y agricultura. ¿En el qué? Lo siento. Perdón, ahí te lo digo, en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, si vos sabés si ahí se aborda o se trata el tema de género y agricultura. Sí, de hecho, pues he trabajado con temas de mujeres y la agricultura urbana y ahí han habido estudios financiados por ese Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Pero hay muy pocos estudios sobre, bueno, que tiene también vinculado con ese tema del género y agricultura, el agua. Entonces, yo creo que pues hay mucho espacio para introducir también ese tema del agua. Ahora que en muchas partes de los Estados Unidos también hay una escasez de agua en partes, en otras partes hay inundaciones, ¿no? Y hay mucha variabilidad ahora con el cambio climático, nos está afectando mucho. Entonces, también no solo es el género, siempre es también la clase social y la etnia y otras características de las mujeres, ¿no? Que hay que tomar en cuenta. Y bajo el COVID yo estudié los refugiados, las mujeres y hombres refugiados en Tucson, en Arizona, que estaban cultivando huertas comunitarias. Entonces, y el acceso también al agua para esas huertas comunitarias. Entonces, y también el rol del agua para Tucson para proveer agua para huertas comunitarias en barrios más pobres. Entonces, pues sí hay varios estudios sobre el género y la agricultura, pero no tanto de la perspectiva de el cambio medioambiental global y también del agua. Bien, muchas gracias. También te hago una pregunta, porque has hablado mucho de esto de los datos certeros o confiables. Y yo quería saber si has tenido muchas dificultades o problemas a la hora de acceder a información para poder basar tus
investigaciones, porque ese es uno de los puntos que a nosotros nos resulta bastante dificultoso al inicio. Si no tenemos la información certera y confiable, ¿cómo hacer nuestra investigación? Más allá de tener que crearla si no hay otra alternativa. ¿Vos tuviste o has tenido o tenés muchas dificultades de acceso a esa información? Sí, pues de hecho en las partes donde he trabajado no hubo datos confiables o no hubo datos, ningún tipo de datos sobre pues ese tema. Por ejemplo, también estudié la cuestión de la electricidad hidroeléctrica en la India y no hubo nada de información sobre los impactos que tenían los nuevos tipos de proyectos hidroeléctricos para las mujeres, ¿no? Entonces, muchas veces hay que empezar a preguntar a las mujeres en las comunidades rurales y crear tu propia información, porque la verdad es que no hay estadísticas que te vayan a ayudar. No hay estadísticas más global de cuántos proyectos hidroeléctricos existen, ¿no? De ese nuevo tipo y la agricultura en general, ¿no? Tal vez hay un poco sobre la migración masculina de esas comunidades, pero no hay información sobre el efecto de esos proyectos para los que se quedan en esas comunidades, que son las mujeres, los ancianos y los niños, ¿no? Entonces hay que siempre entrar a las comunidades y pues escuchar muy bien a lo que te dicen las personas y empezar a entender el problema. Bien, muchas gracias. Claudia Torres ha pedido la palabra, así que si querés hacer una consulta. Sí, bueno, agradecer el espacio. Soy chilena, pero estoy estudiando una maestría en la Uncuyo, en Mendoza, bueno, ahora de manera virtual, y estoy en el proceso de mi tesis. Y la tesis está pensada en un territorio en la Patagonia chilena, que es de donde yo vengo, muy al sur, en un lugar donde está la tercera reserva mundial de agua dulce, entre el campo de hielo norte y el campo de hielo sur. Entonces el agua es el lugar donde viví, que el agua es gravitante y fundamental, también como una forma de cómo construyeron la vida las mujeres en torno al agua. En la crisis hídrica en ese lugar no se nota tanto. Chile sí está pasando por una crisis la más grande dentro de los últimos 100 años. Pero quería preguntarte porque mi tesis está relacionada con los temas de las mujeres y cómo habitan esos territorios, pero principalmente en cómo constituyen la vulnerabilidad asociada al cambio climático. Entendiendo de que estamos hablando siempre desde lo macro, de lo que plantea la ONU, con los Objetivos de Desarrollo Sustentable o el IPCC, ¿cierto? Y las distintas cumbres para abordar el tema de cambio climático, que plantean también un enfoque de género como principal, pero siento que para abordar la adaptación no solamente tenemos que tener la información científica, digamos, de las ciencias ambientales y también desde lo político, sino que la información desde los relatos de las mujeres que habitan los lugares. Entonces estoy como enfocándome a tomar los testimonios y los relatos para ver cómo ellas constituyen esa vulnerabilidad, cómo la viven, y que yo creo que sus saberes nos pueden decir muchísimo, aportar, como bien decías tú, mucha información de cómo se han ido adaptando ya al cambio climático, no es de ahora, sino de hace muchísimo tiempo. Quería preguntarte si en los testimonios o en eso, ¿cómo habías visto algún relato o varios relatos respecto a la adaptación? Si ellas han tenido algunas prácticas que tienen que ver con la adaptación al cambio climático, respecto al agua, digamos. Sí, pues hay pues muchas maneras que se adaptaron al cambio climático
Y lo que vi es que era algo muy como relacionado a sus medios de sostén y también a la comunidad donde estaba la ubicación geográfica de ellas, ¿no? Entonces, y también relacionadas con las otras, pues, opciones que tuvieron ellas y también sus hijas, ¿no? O sus hijos. Pasó, hija de tu puta madre. Chúpame la Vamos la hijueputa, perreo, hijueputa, No. intentando silenciar. Zorra de Ay, no. mierda. Wow. Viejas El asquerosas. conejo No se hagan malparida que le problemas, ahí Uh-oh. estamos silenciando. Ya, pero sale Nal. Calla mierda. Duró 2 horas haciéndolo bien rico. ¿Qué pasa? Han mezclado, parece, Escúchame bien. hola. Ay, no. Wow. No sé. No sé qué ha pasado. Wow. No se preocupen, ha entrado como alguien que no está... puta, que no puta, se- que no cualquier cosa. puta. A ver, un segundito. Ok. Vamos a... ¿Qué Ok. pasa? Parece que pero ahora hay otra persona también. Hay Wow. hackeos, estimados a este tipo de reuniones, muchas veces se los hackea. Castillo presidente. Y esto es lo que está pasando. Presidente. Bueno, tengo entonces la si les mano. parece, vamos a terminar acá la reunión para No, no no, dejarles no, espacio a otras cosas. ¿Cómo va a terminar, hijo de puta? Vamos a, Stephanie, agradecerte infinitamente tu participación, a todos los participantes serios que tuvimos durante todo ¡Calla, el tiempo, y habían pedido, yo te voy a transmitir, Stephanie, luego una pregunta más que estaba en el chat, te la hago por mail y luego contestamos a la persona, ¿sí? Gracias. Así que bueno, gracias Stephanie, gracias por todo y disculpa porque no sabemos qué es lo que ha ocurrido. La verdad que fue una excelente presentación la tuya y la verdad que todos los que nos dedicamos a la investigación, la verdad que te tenemos como honor.